porque era doctor de la ley, era maestro de la ley, y ahora podía comprender muy bien la ley, y a través de eso que él del conocimiento que él tenía, y ahora de la experiencia que había tenido de la gracia, entonces él habla sobre eso para que pudiéramos entender. Dice, he aquí, tú tienes el sobrenombre, en el 17, Romanos 2, 17. He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tiene en la ley la forma de la ciencia y la verdad. Hasta ahí, hermanos. Pablo aquí, hermanos, está dando una explicación o está tratando de hacer entender tanto a los judíos, el efecto de la ley. Porque en diferentes épocas, hermanos, Dios trató con el hombre y siempre se trató de la gracia. Con Abraham, con Abraham a través de la obediencia, que se traduce como fe, la obediencia. A través de la obediencia no tenía la ley Abraham, mas sin embargo, a través de la obediencia, cuando Dios le habló, se le reveló, él conoce a Dios y viene a Dios. En arrepentimiento viene a Dios y Dios en su gracia lo acoge y le empieza a enseñar, lo toma y empieza a darle a él esos momentos que cambiaron su vida y empieza el temor de él. Con Moisés, hermanos, Dios se le revela al hombre a través de la ley. Es de la forma en que el hombre y los judíos tenían que conocer a Dios. Pero la ley no se hacía efecto, hermanos, hasta que hubiera gracia en ellos. La ley venía a ser más bien, hermanos, por eso no había salvación en la ley, no había esperanza en la ley. No hay esperanza ni salvación en la ley. Pero a través de la ley podían ver su condición y entonces decir, oh, yo ofendo a Dios. Y a través de ese mover, de haber razonado a través de la ley, entonces eran empujados a venir a Dios. Y al venir a Dios, entonces hallaban gracia delante de Él en arrepentimiento y Dios, ahí se hacía efectiva la gracia de Dios. Ahí empezaba a ser efectiva la ley. Antes de eso la ley no podía hacer nada en ellos. Por eso no se jactaban, pero no había en ellos. Porque no había arrepentimiento. Entonces, en diferentes épocas, Dios se reveló al hombre de esa forma. Después se reveló a nosotros, hermanos, a través del Hijo, a través de la gracia, la sustancia. Ya no a través de la ley, porque Jesús hablaba del amor, de lo que la ley hablaba de la justicia, del perdón, de la moralidad o de la inmoralidad en los actos perversos del hombre, de lo que la ley hablaba, acerca de no matarás, no robarás, todo eso en la gracia el Señor viene y lo revela también de esa forma. Pero ya de forma de hombre, viene y ya de una forma más directa hacia nosotros. Y entonces nosotros venimos a través de eso, nuestra condición es revelada y venimos en arrepentimiento y entonces la gracia surte efecto en nuestra vida. Y empezamos, por eso es que la ley no es quitada, o sea, seguimos haciendo lo de la ley, seguimos lo que dice amarás al Señor tu Dios, amarás a tu prójimo, no robarás, seguimos, hasta entonces se hace efecto todas esas obras. Porque la ley solamente era figura como de obras de hacer, pero no había esperanza en lo que tú hacías. Eso te tenía que hacer empujar a venir a Dios, para que pudieras arrepentirte y ser salvo por gracia, dándote el regalo de la salvación y del conocimiento de Él,
de Dios mismo. Entonces de eso habla Pablo, hermanos. Y de que ellos conocían la ley, pero no hacían lo de la ley. No obedecían la ley. Y aunque lo obedecieran, no hacían lo que tenía, el efecto que tenía que hacer la ley en ellos, en arrepentirse, porque ellos seguían hablándole a los escribas y fariseos, porque eran ellos los que presumían de que tenían la ley, de que hacían la ley. El hombre, hermano, fuera de los judíos estaba condenado. Y dijera uno, entonces, ¿cómo había salvación en él? Siempre hay un mecanismo, hermanos, que Dios puso al hombre, le puso una conciencia. Y nos habla, hermanos, antes de eso, dice que profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre, corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Antes de eso, más adelante dice, por cuanto los gentiles, hablando de los gentiles, que no tienen ley, hacen por la naturaleza lo que es de la ley. Esto, aunque no tengan ley, son ley para sí mismo, porque Dios puso conciencia en el hombre. El hombre no puede negar, hermanos, que matar a su prójimo es malo o es pecado. Pero sin embargo, hacían ellos, entregaban a sus hijos, hacían sacrificios, los gentiles de las naciones aquellas que adoraban a otros dioses. Sin embargo, Dios los entregó a todas esas abominaciones porque dejaron de adorar a Dios en sus conciencias, lo que Dios puso por naturaleza, la conciencia del hombre, que podían discernir que era malo, que era perverso. Entonces lo tomaban como pecado en la naturaleza, aquellos que no vienen a Cristo Jesús a través de las escrituras, pero pueden discernir lo que es malo y lo que es bueno. Entonces Dios se los toma como ley, es ley de Dios. Por eso dice, hace lo que la ley dice, porque la ley en las escrituras Dios la dio. Pero también dio la conciencia al hombre, entonces es parte de la ley en el corazón del hombre. Por eso a veces vemos que el hombre se pervierte. El hombre ya no teme a Dios. Entonces, ¿por qué hay tanta maldad? A veces decimos, porque no tienen ni las escrituras y han perdido sus valores, han perdido ese temor de Dios, natural que el Dios les dio para que pudieran conocer a Dios a través de esos actos, de esa conciencia que les dictaba que ciertos actos son malos. Y así poder ellos figurar o reconocer que tenían que hacer algo, cambiar sus vidas. Por eso dice que se les toma como ley a ellos. Y Dios va a juzgar a la humanidad, pero solamente aquellos que en verdad no tuvieron el conocimiento en diferentes eras, en diferentes épocas, ciertas culturas no pudieron tener la escritura o el evangelio, no pudieron llegar, no llegó a ellos el evangelio, pero sin embargo van a ser juzgados por la ley de Dios, de la ley del corazón, la ley de la conciencia. Entonces, vienen estos hombres, hermanos, Israel, los sacerdotes, y empieza en el tiempo de Jesús. Cuando Jesús vino, los encuentra de esta forma al hombre. Y lo que Jesús quería hacer en sus corazones es cambiar su mentalidad, a pesar de que tenían ellos esto. Y lo podemos traer nosotros, hermanos, a nuestro tiempo. ¿Cuántas iglesias vemos, hermanos, que se han corrompido, que se han pervertido, que ahora usan la palabra de Dios para su propio lucro? En el tiempo de Israel, los judíos tuvieron que salirse de ese pensamiento de la ley. Por costumbre, ellos
hacían lo de la ley por costumbre, porque eran judíos, pero salieron de ese pensamiento que ellos tenían, como Pablo lo está explicando. Él hacía eso lo que la ley se le había inculcado, lo que le había inculcado, el pensamiento ese de que a través de las obras podía ser salvo, haciéndolo de la ley. Pero no le produjo arrepentimiento hasta que tuvo un encuentro con el Señor Jesucristo. Hasta entonces, Él viene y hace ese cambio de pensamiento. Y eso es lo que está explicando Pablo sobre el efecto de lo que hace la ley, lo que produce la ley. Lo que debió haber producido la ley para que el pueblo pudiera venir a la gracia y la salvación, encontrar la salvación en Cristo Jesús. Si lo traemos a nuestro tiempo, hermanos, hoy en día tenemos iglesias que dicen ser o tener las escrituras, pero enseñan cosas conforme a su corazón. Se han envanecido y han tomado como si ellos tuvieran la verdad, como si de ellos fuera la verdad. Y empiezan a predicar y empiezan a hacer cosas indebidas que la Biblia no enseña. Y a veces se preguntan, bueno, ¿tengo que estar yo aquí? Bueno, al fin y al cabo, ciertamente me predican la palabra de Dios. Dice, bueno, en el tiempo de Jesús, en la ley, los escribas o los fariseos les hablaban sobre Dios. Y Jesús mismo le dijo, hey, eso es bueno, escuchen a esos hombres porque la ley es buena. Pero no hagan lo que ellos hacen, dice. Pero, sin embargo, Dios los sacó a sus discípulos y a los que le seguían, los sacó de ese pensamiento. Y a veces hay mucha gente que se pregunta, bueno, ¿debo de estar en esta iglesia? ¿Me es permitido estar en esta iglesia? Y a veces yo a veces le digo, bueno, si te predican la palabra de Dios, yo creo. Y eso es de mí, eso es de mi pensamiento, no lo que dice la Biblia. Está bien, permanece ahí mientras te prediquen la palabra de Dios, está bien. Pero a la luz de la Biblia, hermanos, cuando está corrompida la palabra de Dios, cuando no causa ese efecto que debería, o cuando no te trae el predicador a través de lo que él habla, aparentemente cambiando el mensaje con su propio pensamiento, cuando sus actos que ellos hacen y mezclan la palabra de Dios con sus propios actos, que no tiene que ser, que son fuera de la voluntad de Dios, entonces uno tiene que salir de esos lugares, tiene que salir de esas iglesias y reunirse en otras iglesias, venir a un pensamiento, a la escritura o al evangelio que digo que el Señor Jesucristo nos ha traído, para no traer condenación a nuestra vida, para que pueda hacer efecto este evangelio en nuestra vida, hermanos. Lo traemos a veces a nuestra iglesia, hermanos, y por eso a veces enfatizamos, no es que vengas a la iglesia o seas miembro de una iglesia, aunque vengas todos los días, eso no te amerita ser salvo, sino es la gracia de Dios, sino es el mover de que la palabra haga efecto en tu palabra, en tu corazón, y traiga arrepentimiento en tu corazón, traiga ese cambio. Y podemos ver en nuestras iglesias, hermanos, ese mismo pensamiento religioso únicamente en la congregación, que no causa ningún efecto en las personas, no hay ese compromiso hacia Dios o ese amor hacia Dios para poder trabajar, para poder vivir bajo sus mandatos, porque no se han arrepentido todavía, no ha causado o no han permitido que la palabra que el evangelio penetre en sus corazones y puedan entender ellos que tienen que salir de esa condición en que se encuentran. Y poder venir a Dios y sean cambiados y sean perdonados
y a través de eso se instaure Jesucristo en nuestros corazones o en sus corazones y haga esa transformación en nuestra vida. Bueno, eso es lo que hizo con Pablo. Hasta que Pablo no tuvo ese encuentro personal con el Señor Jesucristo, entonces cambió ese pensamiento. O Abraham. Antes Abraham no conocía a Dios. Y cuando viene a Dios y se le revela y le habla, y Abraham puede obedecer a Dios y a través de esa obediencia, entonces produce un cambio en su vida. Bueno, no es diferente hoy en día con el Evangelio. En el Evangelio eso es lo que produce. El Evangelio te trae a enseñar tu condición, la condición en que tú vives. Cuando tú escuchas el Evangelio o vas a la escuela dominical y te hablan sobre la palabra de Dios. Y entiendes a través de ese mensaje que tú estás mal delante de Dios. Entonces eso, cuando tú entiendes eso en tu corazón y tú permites que esa palabra cambie tu vida, permitas que penetre, entonces empieza a cambiar tu vida, empiezas a cambiar y sales de esa condición y Dios te regala esta salvación. Entonces puede haber una transformación en tu corazón, pero tiene que haber un encuentro con el Señor a través del Evangelio, a través de la fe. En la ley, hermanos, se mostraba la justicia de Dios. A través de los actos, el acto de amor o de la oportunidad que Dios le daba. Pero se revelaba a través de la fe únicamente en aquellos que creían y producía que la ley se encontraban que estaban mal, entonces producía en ellos ese cambio a través de la fe, de obedecer la ley. De que les decía y chocaban y esto es mal, está mal y está mal delante de Dios. Entonces venían a Dios y se arrepentían. Entonces ahí se revelaba la justicia de Dios en ellos también. En todo tiempo la justicia de Dios se reveló al hombre, hermanos, y produjo el cambio en el hombre. Y eso es lo que trata de explicarnos aquí en los Romanos Pablo acerca de que no hay justo alguno. También habla de que no hay justo alguno. Porque tanto judíos como gentiles al final eran pecadores. Porque los gentiles no pudieron, los judíos no podían entender lo que Dios les quería hablar acerca de la ley. Y no produjo ese cambio en ellos. Y los gentiles por naturaleza hacían lo malo. Entonces, todos éramos pecadores. En esa lista estábamos todos. Pero cuando vino el Señor Jesucristo, hermanos, nos enseña directamente ya un encuentro personal con Él. Eso que se mostraba en la ley, ahora se produce en una persona de Dios directamente. Trae un trato personal con el hombre. Y por eso es lo más hermoso para nosotros, hermanos, porque nosotros tenemos toda ese compendio de historia. Tenemos la ley, tenemos lo de la conciencia desde el principio y también tenemos los actos o el momento del Señor Jesucristo. Entonces eso debería de producirnos ese cambio a nosotros. Y muchas veces decía Pablo, bueno, tú que predicas el que no robar, robas. Tú que predicas el no adulterar, adulteras. Y a veces podemos identificarnos con ciertas cosas. Habla de una lista, hermano. De que a veces nosotros como cristianos, y dice, tú que juzgas, habla de la condición, de ese cambio que no se ha dado en el cristiano, y que tiene que darse, hermanos, a través del Evangelio. Y eso es lo que hace el Evangelio en nuestra vida, en la iglesia, es lo que debería de hacer, ese cambio en nuestra vida. Y producir ese encuentro con el Señor, y poder serle fiel a Dios, eso nos trae temor a Dios. Entonces yo meditaba en todo esto esta mañana acerca de esto que estaba hablando y lo quise traer hoy porque hay mucha razón en esto y no nomás hay
bueno, digo razón como humano, como a nuestra mente, cuando podemos entender que la palabra sería hay mucha verdad, o es verdad todo esto, porque podemos verlo nosotros en nuestros propios actos, en nuestra forma de vivir, hermanos, el cristianismo a veces. Entonces, Cristo Jesús, hermanos, viene y saca a un sector, lo quiso sacar al pueblo de Israel de ese pensamiento, de ese lugar en que ellos se encontraban, pero no encontró en ellos esa fe. No lo reconocieron, pero sacó a un sector de ahí. Entonces sí, hermanos, tiene que salir de ese lugar que le están enseñando mal, de ese lugar en que aparentemente le enseñan la palabra de Dios, pero que diluyen la palabra de Dios a través de sus actos. Y me he encontrado en la calle, hermanos, que me dicen, oh, yo voy a cierta iglesia. Y la palabra de Dios dice que a causa de esa inmoralidad de esos hombres, o de esos que debieron haber predicado la palabra de Dios o enseñado la ley bien, dice que era vituperado el nombre de Jehová. Entonces, podemos ver que muchas iglesias, eso es lo que hacen, por la forma en que se dirigen, por la atracción que traen a la gente, hermanos, pero que no están enseñando, que se dicen ser guías espirituales o se dicen ser guías de la comunidad, pero que no están trayendo a la gente, a las almas, a los pies de Dios, sino solamente la están entreteniendo ahí, la están dejando ahí. Y que cuando a veces llega el mensaje en esas personas, es rechazado porque ya encontraron en ese pensamiento o en esa doctrina que ellos le impusieron o le dieron, ya encontraron una comodidad. Se han acomodado a eso, que cuando llega el evangelio, hermanos, a su vida, lo rechazan totalmente. Y qué triste es, porque se está perdiendo mucha gente. Entonces debemos de entender, hermanos, que la palabra de Dios es importante predicarla como tiene que ser, sin diluir ninguna parte de la Biblia. Y no nomás predicarla, sino vivirla también, con nuestro ejemplo, porque eso es lo que tiene que hacer el evangelio en nosotros, ese cambio en nuestra vida. Se tiene que notar ese cambio. Pero sin embargo, a veces, como predicadores, y no hablo de los que predican en la iglesia, sino como cristianos, que a veces predicamos en nuestros trabajos o en la calle, o a veces queremos ser ejemplos en la sociedad, a veces diciéndole, Cristo te ama, no hagas, y apuntamos al borracho o a la persona, porque conocemos en la palabra de Dios que eso está equivocado. Pero sin embargo, en nuestra vida no ha habido ese cambio en nosotros. Por eso dice, tú que juzgas, vas a ser juzgado tú también. Por eso que tú conoces. Entonces es menester, hermanos, que nosotros, si vamos a predicar el evangelio, nosotros lo hagamos transformados en nuestros corazones. Lo hagamos teniendo un encuentro con Dios en nuestra vida, para que el nombre del Señor no sea vituperado, o de la iglesia. Y si es vituperado el nombre de la iglesia, es vituperado el nombre de Dios. Y no es el de la iglesia, porque es de Dios, y Dios se enojó con el pueblo de Israel, porque dice que lo pusieron en mal ante las naciones a través de esos actos. Así que, meditando en esta palabra, hermanos, de lo que nos habla Pablo acerca de la ley, y ahora acerca del evangelio que nosotros tenemos. Entonces, los dos tenían que, o la ley, tanto la ley tiene que producir ese cambio. El evangelio tiene que producir ese cambio en nosotros. Si nosotros aceptamos vivir a través del evangelio, tiene que haber ese cambio. El hombre que vivía a través de la ley tenía que producir ese cambio también en ellos. Entonces es necesario que nosotros comprendamos que vivir bajo el evangelio de Dios trae una responsabilidad.
que vamos a ser juzgados si nosotros no actuamos conforme a este evangelio. Que el Señor los bendiga, hermanos.